Perfecto. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar entonces con la charla de coronavirus. Bueno, el coronavirus pertenece a la familia Coronaviridae. Es un virus ARN. Se han encontrado varios géneros, de los cuales alfa, beta, gamma y delta coronavirus son los virus que se han visto involucrados en cuanto a infección en el ser humano. Eh, es un virus que está envuelto en una nucleocápside, tiene ciertas características especiales, es un virus que tiene una capa lipídica, es un virus ARN, que tiene ciertas proteínas estructurales que funcionan para diferentes cosas. Una de esas y la más importante es la proteína S de spica, que es la proteína que llega y se enclava para poder empezar su reproducción en el ser humano. Recordemos que los virus pues no son seres vivos, ¿verdad? Necesitan de un hospedero para poder multiplicarse y hacer su labor. El coronavirus, pues ya hemos tenido otras epidemias anteriormente, la epidemia del SARS, del MERS anteriormente, ahorita la del SARS-CoV-2. Se sugiere que su animal de donde proviene es el murciélago. El murciélago pues puede ser hospedero de múltiples virus que pueden vivir y pueden utilizar algunos animales intermediarios para poder llegar al ser humano. Se sabe que en la epidemia del SARS, pues la civeta fue el animal intermediario. En la epidemia del MERS, del Medio Oriente, pues se evidenció que el camello o dromedario era el animal intermediario y se cree que el pangolín fue el animal intermediario para el SARS-CoV-2. Esta frase me gustó mucho, que lo publicó el New York Times, y dice: puede que la epidemia empezara con un murciélago en una cueva, pero fue la actividad humana la que lo dejó suelto. Esto es bien importante porque realmente todo está en la naturaleza, cosas que no hemos descubierto aún, y el hombre ha ido metiéndose poco a poco en el ecosistema de estos animales y por lo tanto se han ido descubriendo nuevos virus, ¿verdad? Está en la idea de que los chinos pues los inventan, pues realmente es el hombre el que ha llegado a esas instancias. En la línea del tiempo, nosotros podemos encontrar el primer caso de neumonía en un mercado de Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019. Para el 7 de enero ya se identificó el coronavirus como 2019 nCoV. Vean ustedes, a los 12 días de haber tenido el primer caso, ya China comparte la secuenciación genética con el mundo. Es un tiempo extraordinariamente rápido en que China pudo compartir la secuencia genética, con lo cual pudieron hacer pruebas de PCR para la detección rápida. Esto es impresionante en cuanto a la tecnología que se ha utilizado actualmente. Para el 13 de enero fue el primer caso fuera de China. El 21 de enero evidenciaron el primer caso en Estados Unidos. Eh, para el 2 de febrero fallece la primera persona fuera de China. El 11 de febrero le nombran COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. El 11 de marzo se declara una pandemia a nivel mundial. Y a partir de aquí, pues se cierran aeropuertos y ya todo lo que sabemos a partir de esa fecha, ¿verdad? ¿Cómo actúa el virus? Realmente el virus tiene una forma particular. Necesita un receptor celular, que es el receptor de AC2, ¿verdad? Ese receptor es en donde la proteína S de spica llega y detecta este receptor, se enclava a ese receptor. Lo que hace la célula es hacer por endocitosis una entrada de este virus, vuelve a cerrar la capa celular y entra al citoplasma. En el citoplasma este virus empieza a liberar sus partes, empieza a liberar la cadena de ARN, empieza a liberar sus diferentes tipos de proteínas estructurales, la envoltura, la membrana, la nucleocápside, y estos entran a nuestro sistema endoplásmico y al aparato de Golgi para poderse reproducir.
Entonces utiliza nuestra maquinaria para producir las proteínas de espica, la membrana, la nucleocápside y todo para formar nuevos virus. Nuestra propia maquinaria nos sirve para formar estos virus que se replican, se llenan de una membrana para poder salir del citoplasma y llegan a infectar otras células. Y así es como realmente vemos cómo el coronavirus se multiplica en nuestro sistema. Entonces, aquí, pues visto de una manera más simple, nosotros vemos la proteína de Spica, ¿verdad? Aquí, la Spike protein, que llega y se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Esta es captada después de que se una al receptor, pues ya hay una fusión celular y empieza toda la replicación de las diferentes partes del virus, como lo hablamos anteriormente, y luego sale el virus ya formado y llega a infectar otras células. Es un virus altamente contagioso, no es un virus tan contagioso como el virus del sarampión, pero es mucho más contagioso que el virus de la influenza. Para hacer una idea, pues más o menos si se infectan 10 personas en el primer ciclo de contagio, pues más o menos esas personas en el segundo ciclo van a ser 14 en el de la gripe H1N1, 21 en el tercer ciclo, 31 en el cuarto ciclo. Vean ustedes la diferencia con el COVID-19, que realmente va aumentando cada vez más hasta llegar al cuarto ciclo a 192. Cada persona puede contagiar entre 3 y 7 personas, ¿verdad? Que es ese número RO que se le llama. Eh, y esas 3 personas o 4 personas van a contagiar a 4 personas cada uno y esa es una gran cantidad de infecciones. Esta es una de las cosas que diferencia el coronavirus de los otros virus. Primero, que es muy contagioso y segundo, es el tiempo de evolución desde que se contagian hasta que empiezan con los síntomas. Entonces, eso es lo otro que vamos a ver aquí adelante. La incidencia en niños realmente se ha reportado muchas cosas en cuanto a esto, ¿verdad? Pero no han habido mayores casos como en los adultos. Hay una corte en China donde publicó 72.300 individuos, donde solo el 1% eran menores de 10 años. En una corte de Italia con 22.500 casos, solo el 1.2% eran menores a 18 años. En un estudio de la CDC con casi 150.000 casos confirmados, solamente el 0.3 eran menores a un año y el 1.7% eran menores a 18 años, por lo cual tenemos una muy baja tasa de infección en niños. Este estudio es interesante porque es un estudio que hicieron para saber qué tanta positividad tenían los niños en cuanto a la transmisión dentro del hogar, habiendo un caso positivo en el hogar. Cuando compararon la cantidad de niños que se infectaban dentro del hogar teniendo un caso positivo, vean ustedes que entre más pequeño era el niño, era menos probable que se infectara, con un índice de contagio del 11.8%. En niños de 5 a 17 años, más o menos el 32%, y en adultos un 58%. Entonces, esto lo que se evidencia es de que sugiere menor índice de transmisión adulto-niño que adulto-adulto, ¿verdad? Entonces, los niños se contagian menos y contagian menos. ¿Y esto por qué pasa? Hay muchas cosas, pues, razones por las cuales puede pasar esto, o se explica, o teorías que explican esto. Una es la menor exposición a la gente que tienen los niños. Los niños no van a trabajar, no se están exponiendo a grandes cantidades de personas, ¿verdad? Realmente el que va al súper, el que va al mercado son los adultos. Menor cantidad de receptores AC2. Estos receptores se sugiere que son menores en los niños y por eso es de que es menor el contagio. Infecciones frecuentes virales que entrenan su sistema inmunológico, ¿verdad? La vacunación con algunas vacunas como la BCG, como la sarampión, rubiola, paperas, pueden mejorar la inmunidad innata, lo que hacen que tengan una mejor respuesta viral.
La respuesta inmunológica o la reacción inmunológica es menor en los niños que en los adultos. Y hay una mejor respuesta adaptativa TH1 de linfocitos B, por lo cual regularmente no generan linfopenia o la linfopenia que generan los adultos para pensar de que va a ser algo grave. Este es un estudio que se publicó en JAMA en mayo del año pasado, donde vemos que se midieron la cantidad de receptores AC2 en diferentes grupos de pacientes. Vean que la diferencia entre menores a 10 años con 10 a 17 años, 18 a 24, mayores a 25 es estadísticamente significativa. Entre menos es la edad, menos receptores AC2 tienen en la vía aérea superior, en la nariz por lo menos, y eso hace que haya menos lugar donde este virus se pueda replicar y llegar a enclavarse. Entonces, este estudio tiene las limitaciones que no se hizo para un grupo de edad más grande. Sería ideal haber visto grupos de 60, de 50 años para ver si estos seguían aumentando con la edad y por eso era una parte de que por qué ellos se complican más, pero pues esto nos va a explicar bien por qué en los niños regularmente es más leve. Los síntomas son múltiples, realmente la mayoría de síntomas inician desde el día 2 al 14, hay una media de 5 o 7 días, que es cuando empiezan con síntomas. Vean ustedes que la diferencia con un resfriado, o perdón, con una gripe causada por influenza es de que a las 48 72 horas la persona ya tiene síntomas, ya está con fiebre, ya está con moco, ya está con tos. Entonces es más fácil que uno se aleje, diga, esta persona está enferma. Hay personas que pasan hasta 10 días desde que se contagiaron hasta que empiezan con los síntomas y en esos 10 días esa persona puede llegar a ser contagiosa. Entonces, esa es una de las grandes diferencias del coronavirus con los otros virus. Los síntomas respiratorios, podemos encontrar tos, dificultad respiratoria, podemos encontrar fiebre, escalofríos, dolor muscular. Se ha descrito pues mucho acerca de la anosmia y la hiposmia que se dan en ciertos pacientes, no en todos, ¿verdad? Hay quienes dicen, yo todavía siento olor y sabor y no es que no tenga, no es que no quiere decir que no tenga COVID, ¿verdad? Porque no a todos les da esta anosmia e hiposmia. Presentar estos síntomas o su combinación hace sospechar en enfermedad por COVID-19. Sin embargo, hay otras manifestaciones que se pueden encontrar en niños, algunas manifestaciones cutáneas, hay hasta un atlas de diferentes manifestaciones cutáneas de COVID. Sistema nervioso central, los pacientes solo con tener la hiposmia y la anosmia, pues tenemos cierto componente de sistema nervioso que suele afectar, pero también pueden haber convulsiones, puede haber casos de encefalitis, síndromes de Kawasaki o síndrome inflamatorio multisistémico que puede darse también y se han descrito casos en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Esta gráfica me gusta mucho porque es bien explicativa. Se ve como compleja, pero realmente no lo es. Vean ustedes que el 85% de los casos van a ser casos asintomáticos o leves, ¿sí? Los pacientes asintomáticos más o menos van a ser 3 de cada 10. Solamente el 10% va a tener síntomas severos y de estos un 5% va a requerir, perdón, del total un 5% va a requerir cuidados intensivos, de los cuales va a fallecer la mitad. O sea, más o menos el índice de mortalidad va entre 2.5 y 5, ¿verdad? Es lo que se ha descrito en distintos países. Y vean la diferencia. Cuando un paciente no tiene síntomas, puede empezar a ser contagioso desde que se contagió hasta más o menos 14 días. De 10 a 14 días todavía puede ser contagioso una persona que no presentó nunca síntomas. Las personas que presentaron síntomas, entre más severa sea su sintomatología, es más probable que sea contagioso y siga siendo contagioso durante incluso 25 días. Es mucho el tiempo que entre más sea la carga viral, regularmente esos pacientes siguen siendo más y más contagiosos, ¿verdad?
Estos son algunos estudios que se publicaron en cuanto a características en neonatos e infantes menores a 1 año. Esta es una de las cortes que publicó la CDC con 398 niños de 0 a 1 año. Vean que nada más el 5 de los 398 niños requirió cuidados intensivos. No es una gran cantidad realmente en menores de 1 año. Este que es una corte en Mainland, China, igual de 0 a 1 año, la mayoría pues entre asintomáticos y leves, moderados 34% y severos 33%, que corresponde a un 9%. Todos estos pacientes son pacientes que llegaron en algún momento al hospital. Ya no fueron pacientes que fueron encontrados en su casa, sino que llegaron al hospital primero porque o estaban con un papá positivo o tenían síntomas. Pero realmente aquí es usual que si los papás los llevaron al hospital es porque iban con algún síntoma, es más frecuente que sea un paciente leve o moderado, ¿verdad? Tenemos la otra corte, que es una corte de Wuhan, en China, con 31 niños, donde pues, no encontraron asintomáticos, porque no llevan niños asintomáticos o que lo revisen en la emergencia, pero la mayoría pues, presentaron infecciones del tracto respiratorio superior, 81% presentaron neumonía y un paciente falleció. En la mayoría de pacientes pues fueron moderados o asintomáticos. En cuanto a la clínica o el desarrollo de enfermedad de COVID-19, ya hablamos de la entrada del virus a la nasofaringe, vemos de la entrada del virus al citoplasma celular, empieza la multiplicación y entonces empieza a haber cierta lesión celular, las células empiezan a multiplicar, regularmente la clínica es leve, inicia una respuesta inmunitaria y puede haber gran capacidad de replicación del virus. Aquí el virus empieza a multiplicar y pueden crear hasta 100,000 copias en 24 horas. Aquí si nosotros vemos una radiografía de tórax, realmente la radiografía se ve bien porque el virus se está multiplicando en la vía aérea superior. Empieza a haber datos de un poquito de congestión nasal, se empiezan a sentir mal, pero realmente no hay mayor daño pulmonar porque no se ha establecido todavía la enfermedad a este nivel. Posteriormente, pues ya el virus ya inicia una respuesta inflamatoria, ya llega al pulmón con una lesión en la pared alveolar, empieza la reacción inflamatoria con liberación de ciertas citoquinas y fagocitos, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos hacen que el daño se vaya extendiendo hacia el alveolo, exista edema a nivel perialveolar y nos encontremos con datos de neumonitis. Pueden haber aquí datos de trombosis de pequeño vaso, lo que va a alterar la perfusión a nivel de los vasos pulmonares. Entonces, aquí ya podemos encontrar compromiso del lobulío pulmonar, ¿verdad? Encontramos daño acinar, ensanchamiento de los septos interlobares, podemos encontrar aumento del tamaño de las arterias pulmonares y al final pues va a haber un daño total en el lobulío pulmonar. ¿Se acuerda que eso lo vimos en la clase de tomografía? Entonces aquí ya hay un daño. Vean, aquí se ve un patrón alveolar con lesiones, con broncogramas aéreos en su interior. Aquí vemos imágenes en vidrio deslustrado con datos de consolidación. Aquí vemos afectación del lobulío pulmonar en esta parte. Las opacidades regularmente son bilaterales, asimétricas. Posteriormente, en la fase hiperinflamatoria, pues ya hay una reacción desencadenada que el cuerpo no pudo detener, ¿verdad? Empieza a haber ya una lesión endotelial importante con trombosis y tromboembolia pulmonar. Suelen haber alteraciones en la ventilación perfusión por este edema pulmonar, con lo cual va a generar una mayor dificultad respiratoria. Todos estos mediadores inflamatorios que se forman, pues empiezan a dar datos de trombosis, miocarditis, fallo renal, fallo hepático del sistema nervioso central y ya es una tormenta citoquínica de citoquinas que puede llevar al paciente hacia una muerte.
Aquí ya vemos estas radiografías y tomografías donde ya hay mucho daño pulmonar y que el paciente regularmente no revierte de esta fase hiperinflamatoria. Entonces aquí vemos las 3 etapas en cuanto a fisiopatología de la enfermedad. Nosotros vemos la primera, que es el estadio de infección inicial, donde empieza con un cuadro, pues, fiebre, tos seca, dolor de garganta, ¿verdad? Empieza a haber multiplicación del virus y poco a poco, conforme va pasando el tiempo, el virus se replica menos y hay menos cantidad del virus, pero aumenta la respuesta inflamatoria y nos lleva a una tormenta citoquínica que nos puede llevar eventualmente a la muerte. Dependiendo de en qué estadio de la enfermedad se encuentra el paciente, nosotros podemos sugerir o evaluar ciertos tipos de tratamiento, ¿verdad? Obviamente no nos sirve de nada empezar esteroide aquí si la respuesta inflamatoria es acá, ¿verdad? No nos sirve de nada dar un antiviral en esta parte si ya no tenemos replicación viral en esta parte. Entonces, como lógica, pues nos habla de que los medicamentos que se han estudiado tratan de darlos en las primeras fases para ver que hay algún tipo de respuesta en cuanto a la replicación viral. Este es un estudio que se hizo en Florencia, España, perdón, Florencia, Italia. Aquí vemos algunas, este Confidence Studio lo que hace es 100 niños que estudiaron, dijeron más o menos cómo se comportaron en cuanto a síntomas: mareos en 10%, en 11%, náuseas en 10%, fatiga y diarrea en 9%, dolor de cabeza fueron los síntomas más comunes. La mayoría de pacientes hospitalizados, 67 de 100 fueron hospitalizados. Vean ustedes, la mayoría fue, 25 de los 100 fueron ingresados solo porque se les aisló el virus, ¿verdad? 4 fueron ingresados para mientras que salía el resultado del hisopado. Y realmente 38 fueron ingresados porque tenían signos y síntomas. O sea que podemos decir que la mayoría de pacientes no necesitaban ingreso hospitalario. Sobrevivieron, pues 100 de los 100, no hubo mortalidad en este grupo. Comparado con uno de los grupos de China, pues tuvo un paciente fallecido de 171, este tuvo un paciente fallecido de 731, y este, que es el de la CDC, 3 pacientes, ¿verdad?, que corresponden a 0.1% de mortalidad. Por lo cual podemos ver que en la mayoría de cortes reportadas de niños con coronavirus, pues son enfermedades leves. Los laboratorios, la Doctor, mayoría de una laboratorios... pregunta. Sí, Pablo. Perdón, no sé si puedo hacer una pregunta o prefiere al final. Sí, dale, dale. Sí, ok. Solo yo, pues, todo esto de la tormenta de citoquinas y esta respuesta inflamatoria bastante grande, ¿usted la ha visto en niños o solo, digamos, niños que se han puesto muy malos gracias a comorbilidades que podían ellos tener, o sea, pacientes asmáticos o algo así, o sí ha visto que pacientes se ponen, o niños pues se ponen así gracias a esta respuesta? Fíjate que yo no he visto ninguno. Realmente todos los niños que han estado han sido niños que han salido muy bien y que han sido síntomas leves o moderados, ¿verdad? No han llegado a esta tormenta citoquínica. Es más probable que sea una respuesta inmunológica posterior, que es lo que pasa con el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, no se ve realmente que haya esta tormenta. Los niños que han fallecido por esto, en la mayoría de los casos, son pacientes renales, pacientes obesos, pacientes con cáncer, que están en quimioterapia. Los niños asmáticos, de hecho, no se ven más afectados que los niños en general para presentar estos datos. Entonces, en la mayoría de pacientes no se va a dar. Esto es más que todo en adultos. En cuanto a los laboratorios, ¿verdad?, podemos ver que la proteína C Sí, reactiva es normal sí, en porque la cabal mayoría de los casos. es algo que son, sí, no, eso no lo he notado yo en niños, y más tal vez su PIMS, pues, que es lo que he visto. Pero Sí, sí, claro. gracias. Sí.
La proteína C reactiva regularmente es normal, en el 70% de los casos de los estudios lo reportan así. Este es como un conjunto de todo lo que, de todos los estudios que yo vi, un resumen de cómo están la mayoría de laboratorios, ¿verdad? La PCT estaba elevada solo en la corte china, en todos los demás, pues la procalcitonina no estaba elevada en niños, esto solo es en niños. Leucocitos normales en la mayoría de los casos, con recuento de linfocitos en algunos cortes definidas entre 3.5% y algunos reportaban hasta 57% de linfopenias, aumento de DHL en 50% de los casos, ¿verdad? No importante, pero elevado más allá de su valor basal. Aumento del dímero D también se vio. Lo que se vio que es importante es que se correlacionaron con coinfecciones, sobre todo micoplasma, influenza, citomegalovirus y neumococo fueron las mayores reportadas en las cortes de coinfecciones de coronavirus más otro agente, ¿verdad? Este que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que fue en algunos casos pues reportados en Inglaterra, en Estados Unidos, que empezaron a alarmar a todo mundo. Realmente, sí, aquí te han dado un par de casos en lo privado, probablemente ustedes al final me van a decir si han visto más. Yo la verdad es que personalmente mis pacientes ninguno. Eh, la definen como, o la definieron en este estudio como enfermedad severa que requiere hospitalización, que tiene que tener por menos de 21 años, una fiebre mayor a 38 grados, que reporte por lo menos de mayor a 24 horas, evidencia en laboratorios de inflamación con PCR, procalcitonina y otros marcadores de respuesta inflamatoria, compromiso multisistémico de al menos 2 órganos y una prueba positiva para SARS-CoV-2 por PCR, anticuerpos o nexo epidemiológico. La mayoría fueron pues positivos, pero hubo alguna corte inglesa que publicó algunos datos de casos que no habían estado positivos ni tenían anticuerpos, pero habían estado en contacto con la persona. Es difícil que esto pues, pueda ser atribuido realmente al virus porque no tenemos pues, una evidencia de que el virus existió ahí, ¿verdad? Este estudio pues, se hizo en 186 pacientes. La media de edad fue de 8.3 años. Lo que reportaron fue que la mayoría eran niños sanos previamente, que hubo involucramiento del sistema gastrointestinal en la mayoría de pacientes, 92%, sistema cardiovascular 80, hematológico 76, vean que respiratorios como el que menos tuvieron problemas, ¿verdad? La duración media de hospitalización fue 7 días. Solo un 20% de estos pacientes requirieron ventilación mecánica y 4 fallecieron, o sea, que corresponde al 2% de este estudio. Se utilizaron pues varias terapias, ¿verdad? Inmunoglobulinas en la mayoría, utilizaron esteroides en el 50% de los casos, inhibidores de IL-6 e IL-1 en más o menos 20% de los casos, ¿verdad? Aquí acuérdense que como los primeros casos pues no había mayor cosa escrita, pues probaban con lo que fuera, pero la mayoría de pacientes pues fue recibida con gamma intravenosa. En cuanto a las imágenes, para enfermedad por COVID-19, podemos encontrar en diversos estudios que señalan las opacidades en virus merilado bilaterales como eh, la mayor, pues lo que más encontró en las tomografías de estos chicos. Neumonías bilaterales en un 73% de los casos e imágenes en halos, que son imágenes donde ya encontramos afectación del lobulillo pulmonar con imagen con un halo alrededor, que también nos habla de compromiso pues, intersticial, ¿verdad? Estas son las radiografías. Aquí vamos a pasarnos al ATAC. Vean ustedes que aquí hay compromiso del lobulillo pulmonar. Aquí podemos encontrar afectación tanto alveolar como micronodular. Sí, vemos múltiples nodulitos aquí. Aquí ya vemos un patrón más en virus merilado. Aquí vemos un patrón, ese típico patrón en halo que sugieren en la
en la literatura que puede asociarse que ser patognomónico de la enfermedad por COVID-19, porque realmente se ve una imagen central bien establecida y una imagen, un halo alrededor, ¿verdad? Más clarita. Esta es una tomografía de un paciente que tuve la oportunidad de tratar en un hospital privado. Es un patojo de 17 años que me consultaron. Realmente este chico empezó con tos, con fatiga, papá hospitalizado, mamá hospitalizada. El, el chico, pues, me hicieron consulta, estaba con oxígeno, le hicimos niveles de IL-6 que los tenía más o menos 4 veces su valor normal, le dimos tocilizumab, estuvimos con oxígeno, su terapia inhalatoria con sprays y realmente le fue bastante bien. Estuvo 48 horas con oxígeno, 72 horas con oxígeno y fue a casa. Pero vean ustedes que aquí empezamos a verlo pulmón derecho, pulmón izquierdo, y empezamos a ver algunas imágenes basales donde ya hay compromiso, vean, bilateral, incluso se ven estas imágenes en halo que hablamos anteriormente, ahí la van a ver. Aquí se ve una, aquí se ve la otra, ¿sí? Se ven imágenes características, ese paciente realmente pues sí tenía una, ahí vamos a ver la parte, miren la lateral, mucho compromiso alveolo intersticial bilateral, ¿verdad? Pensamos que le iba a ir muy mal a este chico porque tenía una neumonía moderada tipo adulto, ¿verdad? Y la verdad es de que le fue muy bien, no requirió mayores cuidados de oxígeno. El ultrasonido es un arma que ha sido bastante utilizada y el ultrasonido podemos encontrar estas líneas de patrones en B, líneas en B, que es se ve engrosada la pleura y a partir de ahí salen imágenes como en rayo de sol, ¿verdad? Los puedo escribir yo, que son imágenes donde podemos encontrar de que hay una inflamación a nivel de la pleura. Y eso fue evidenciado en varios estudios donde utilizaron mucho ultrasonido. iPhone Celia creo que está prendido, no sé si ibas a hablar, ¿no? En cuanto al diagnóstico, la detección de PCR, pues es lo que se usa actualmente para decir si la infección es una infección activa. Utiliza pues la transcriptasa inversa para poder hacerlo en tiempo real. Están las pruebas de detección de antígenos, que lo que hacen es que se basan en algunas proteínas virales estructurales, como la proteína N o las subunidades S o S2 de la proteína de Spica, y pues tienen una baja sensibilidad, ¿verdad? Realmente esas no están como para tamizar, debería hacer una prueba de PCR. Y la prueba de detección de antígenos, que realmente lo que nos mide son anticuerpos, perdón, detección de anticuerpos, nos mide anticuerpos IgM e IgG específicos para SARS-CoV-2. Entonces, dependiendo en qué momento nosotros tomemos la muestra, nosotros podemos tener desde el inicio de los síntomas en los primeros días, podemos tener la PCR aumentada, incluso el paciente que está asintomático, ¿verdad? Que son pruebas más sensibles. Posteriormente, los anticuerpos IgM empiezan a elevarse a partir del día 7 y pueden desaparecer a la tercera semana, y los anticuerpos IgG empiezan a partir del día 14 y pueden permanecer bastante tiempo, no se sabe hasta ahorita cuánto tiempo, pero se sugiere que más o menos dentro de 2 a 3 meses empiezan a disminuir la cantidad de anticuerpos IgG y que empieza a haber ya memoria inmunológica a través de otras líneas no solo la línea humoral, sino la línea celular. Entonces, la interpretación de la prueba, si un paciente tiene PCR positiva e IgM positivo, el paciente está en etapa inicial de la enfermedad. Si tiene todos positivos, está en etapa activa de la enfermedad. Si el paciente ya empieza a negativizar la PCR y a positivizar IgG, pues el paciente ya pudo haberse recuperado o estar en una infección que está terminando, ¿verdad? Entonces, depende de cómo interpretemos nosotros qué laboratorio vamos a pedir, así es como debemos de interpretar en qué estadio de la enfermedad se puede encontrar nuestro paciente.
En cuanto al tratamiento, realmente podemos pasar discutiendo aquí el tratamiento toda la noche y no vamos a llegar a ningún acuerdo, pero básicamente esto es lo que se propone como diversos tratamientos para atacar ciertos targets a nivel de la replicación del virus y de la liberación del virus y del bloqueo de la entrada del virus, ¿verdad? Bueno, nosotros vemos de que hay algunos inhibidores como el Camostat que previene la entrada del virus, el Arbidol que se ha utilizado para influenza, que también tiene como target la proteína S y AC2 que inhibe la fusión del virus a la membrana lipídica, el tocilizumab que inhibe la interleuquina 6 que se libera ya después de toda la respuesta inflamatoria, la hidroxicloroquina que se ha sugerido como que inhibe también la entrada de endocitosis del virus, el opinavir-ritonavir que es un inhibidor de proteasa que puede evitar la replicación de este virus y que se reproduzca dentro de la célula. Hay muchos antivirales como el remdesivir que también actúa en la ARN polimerasa. Entonces, son varios tratamientos que se supone teóricamente que pueden actuar para inhibir el virus. Entonces yo les traigo un poquito de evidencia de cada uno. La verdad es que no nos vamos a poner a discutir todos porque son muchos medicamentos y no hay muchos que ni siquiera pues, vale la pena mencionarlos y otros que son nuevos, que todavía están en estudio, que todavía no vale la pena mencionarlos porque no sabemos si van a tener alguna respuesta también, ¿verdad? La hidroxicloroquina se sugiere como un efecto inmunomodulador, inhibiendo la entrada y endocitosis del virus, cambiando el pH, inhibiendo la fusión del virus. Tiene menos efectos adversos que la cloroquina, ¿verdad? Pero ATS no lo recomienda. Hay algunos estudios como este que salió en New England que dice que la hidroxicloroquina no se ha asociado ni con mejoría, pues ni con disminuir ni con incrementar el riesgo en cuanto a intubación y muerte. O sea que ni es bueno ni es malo en este sentido de intubación o muerte, ¿verdad? Hay algunos estudios que han salido acerca de que pacientes que combinaron este medicamento con acitromicina con otro, pues hay problemas cardíacos y han habido reportes de muertes que se han publicado en cuanto a intoxicación por hidroxicloroquina, por lo cual en lo particular no lo recomiendo. Lopinavir-ritonavir se puso de moda en algún momento. Un estudio en China con casi 200 pacientes valoró el tiempo de mejoría en la mortalidad a los 28 días. El estudio no demostró diferencias significativas entre ambos grupos. La ATS, OMS y CDC no lo recomiendan ni lo desaconsejan. O sea, realmente no sirve, ¿verdad? El remdesivir es un análogo de la adenosina que inhibe la ARN polimerasa viral. Aquí han habido más estudios acerca del remdesivir. Hubo un estudio controlado, aleatorizado en 1063 pacientes, donde se evidenció el tiempo de mejoría clínica en 11 días versus 15 en el grupo control y también una reducción en la mortalidad de 8 versus 14. Aquí han habido algunos estudios que dicen sí funciona, otros estudios que dicen no funciona, pero por lo menos ya ha sido aprobado. La FDA lo aprobó a partir del 22 del 10 para niños incluso y para tratar adultos. Entonces es uno de los medicamentos que se continúa en uso. Lo que se sugiere es que se inicie tempranamente porque es el momento donde mayor replicación viral existe. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante anti-interleuquina 6, ¿verdad? Se utiliza para distintas patologías como artritis reumatoide juvenil, arteritis de células gigantes. Pues no, la CDC, OMS y la campaña Surviving Sepsis no tomaron ninguna posición con respecto al tocilizumab. Hay algunos estudios como este que salió en octubre en el New England, que lo que hicieron como objetivo principal fue medir intubación o muerte, ¿verdad? Y el segundo objetivo fue ver si los pacientes podían dejar el oxígeno suplementario
después de recibir estas dosis, ¿verdad? Y lo que se vio al final es que el tocilizumab no fue efectivo para prevenir la intubación o muerte en pacientes moderadamente enfermos, hospitalizados. Algunos beneficios o daños no se pueden descartar, entonces pues realmente no es algo que tenga estudios numéricamente importantes que nos puedan decir que el paciente mejora. Hay algunos pacientes como el que yo les dije anteriormente que nosotros se lo pusimos y mejoró. No sabemos si fue un paciente que iba a mejorar con o sin el tocilizumab, pues para nosotros le dimos, bajó la cantidad de IL-6, el paciente mejoró clínicamente y sugerimos que en ese paciente en particular pues pudo haber funcionado. Los corticoides se utilizan para muchas cosas, ¿verdad? Para enfermedad crítica, enfermedad grave, para un pulmón de choque, para muchas cosas se han aprobado. Realmente en algunos pacientes ventilados por síndrome de dificultad respiratoria secundario a COVID, pues la campaña de Surviving Sepsis también dijo una recomendación, pues ellos sugieren como recomendación débil su utilización. Se sugiere también de que como utilizado en un momento donde no se tiene que utilizar, puede haber lentecimiento en la tasa de eliminación viral como un efecto secundario. Entonces no es necesario pues dárselas a todo mundo porque podemos alterar el curso normal de la enfermedad bajándonos nuestra propia inmunidad. Este es un estudio igual que publicaron en julio del año pasado, un total de 2.104 pacientes. Realmente fue un estudio grande que fueron asignados para recibir dexametasona. Vean, aquí hablan, quiero ver, en el grupo de dexametasona la incidencia de muerte fue menor que en el grupo de tratamiento usual, que recibieron todo lo demás que recibían sin dexametasona y los otros recibían todo lo demás más dexametasona, ¿verdad? En cuanto a ventilación mecánica, 29% versus 41% en el grupo control, digamos, ¿verdad? Los pacientes que recibieron oxígeno sin ventilación invasiva, también disminuyó de 23 a 26%. Ahora aquí fue menor el intervalo de confianza, pero no hubo mejoría en los pacientes que la recibieron y que no tenían soporte respiratorio. O sea, aquí nos dice que los pacientes a los que se les administró dexametasona significó una menor mortalidad en aquellos que recibían o ventilación mecánica o que utilizaban oxígeno, pero no a los que no necesitaban oxígeno. Entonces, aquellos pacientes que no estén severos, que no necesiten una presión positiva, que no necesiten, que no están intubados, pues realmente el uso de dexametasona no mostró ninguna mejoría en cuanto a fallo en cuanto a muerte o en cuanto a peor pronóstico de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, realmente solo se utiliza para pacientes graves con uso de oxígeno. Si no, no funciona. La ivermectina, que tanto preguntan, ¿verdad? A dosis muy altas pueden ingresar al sistema nervioso central. En algunos estudios in vitro han evidenciado un 93% de reducción en cuanto al ARN y hasta 100% a las 48 horas. Esto es in vitro, repito, no estudios in vivo. Las dosis que se utilizan pues son dosis altas. En algunos estudios y en algunos países sugieren como guía, tómese la ivermectina cuando ya empiece con síntomas o cuando haya tenido contacto con alguien y eso en teoría le va a bajar la carga viral. Yo, José Miguel Leal, yo no le dejo a ningún niño, o sea, a ningún niño le he dejado yo ivermectina. Cuando me han consultado de pacientes adultos con factores de riesgo, es decir, mire, no va a ser que sí funcione, ¿verdad? Tómesela y veamos qué pasa, ¿verdad? Mejor tómesela y se va a morir que se muera sin piojos, ¿verdad? A decir, no le di y más adelante va a salir un estudio donde sí funcionaba. A pacientes así jóvenes que no tienen factores de riesgo y nada, yo les diría que no lo usen, no es un medicamento que tenga algún estudio en sí. Los efectos adversos que se han visto realmente han sido bajos, por lo cual
lo dejo a su discreción. Plasma de convalescentes. Hoy estaba viendo, de hecho, unos estudios ya no me dio tiempo a ponérselos, pero vi en el New England 2 estudios. Uno de uso de plasma convalescentes en pacientes que ya estaban adelantados en la enfermedad y no hubo diferencia significativa en cuanto a nada de los parámetros que se midieron. Y en el otro, de intervención temprana, de inicio temprano de los anticuerpos neutralizantes, los pacientes mejoraban mucho en cuanto a empeoramiento clínico y uso de oxígeno si se administraba tempranamente el plasma convalescente. En algunos estudios pequeños han demostrado mejoría clínica y esto es extrapolado a algunos estudios de influenza o fiebre hemorrágica, SARS y MERS, donde las personas que habían desarrollado anticuerpos neutralizantes eran sacados el plasma y puestos a los pacientes que tenían la enfermedad grave. Otros tratamientos, pues interferón alfa 2 beta, anticuerpos monoclonales para la glicoproteína S, anakinra, que es un antiinterleuquina 1 para la respuesta inflamatoria, acitromicina y arbidol, que es otro medicamento que se utiliza también en influenza, han salido y pues no han demostrado tampoco una mejoría significativa. Y termino con esta diapositiva que dice, si algo positivo está produciendo la pandemia planetaria, es un avance sin precedentes. En la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de los aliados fue encontrar un arma nuclear antes que los nazis, y ahora la misión prioritaria de toda la humanidad es hallar cuanto antes una vacuna eficaz y segura. Ya hay algunas vacunas que ya han demostrado ser eficaces y seguras, ¿verdad? Y pues pronto vamos a ver los resultados de esto en cuanto a la pandemia a nivel mundial. Y pero me voy a dejar de grabar.